Muy buenas noches, feliz sábado. Les damos la bienvenida. Gracias a todos los que se conectan a través de las diferentes plataformas. Y yo voy a dar el título, un tema que está titulado Barro en sus manos. Para esto les pido por favor que me acompañen a leer Isaías 64:8. Vamos a leer Isaías 64:8. Y dice así: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Con estas palabras los invito a doblar nuestras rodillas para dirigir una palabra de oración. Amante Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, en esta tarde, Señor, en la que estamos recibiendo el sábado, le agradecemos por todo, Padre. Usted nos ha dado casa, nos ha dado comida, nos ha vestido, Señor. Por su misericordia estamos aquí presentes, Padre bueno, y ha visto por nuestra salud. Padre, queremos darle las gracias porque, como bien lo dice la palabra, usted es nuestro Creador y nosotros hechuras suyas somos. Padre, yo quiero pedirle en esta tarde que me dé de su espíritu doble porción, que no sea yo quien hable sino usted, Señor. Pero antes de eso, Padre, quiero pedirle que me limpie en la sangre de su Hijo Jesús, que me blanquee mi alma, Señor, mi pensamiento, que quite de mí toda maldad, Padre. En lo que le he ofendido, le pido que me perdone y que bendiga a todas las personas que nos sintonizan, Señor. Si hay necesidad en su casa, si hay alguna tristeza, si hay algún problema, Señor, que usted obre con su poderoso espíritu y ellos sientan, Señor, su presencia y ellos sientan su poder, Padre bueno, porque usted nos ha hecho y ha visto por nosotros a través de todo el tiempo y desde que nacimos usted nos ha cuidado, nos ha protegido. Padre bendito sea por su amor y su misericordia. Le pedimos perdón por lo que le hemos ofendido y le pedimos que nos dé bendición con su presencia, Señor, que nos honre con su Espíritu Santo y que preciosos ángeles estén alrededor de nosotros y el enemigo se aleje. Gracias por todo, Señor. Lo pedimos, lo agradecemos en nombre de nuestro maravilloso Salvador Cristo Jesús. Amén. Pues bien, como el título lo dice, ¿verdad? Barro en sus manos. En esta tarde vamos a comparar a Dios con un alfarero. Alfarero es la persona que modela el barro y lo convierte en vasijas, en cántaros, en barriles, en platos, etcétera. Las herramientas que usa el alfarero son sus manos, ¿verdad? Llenas de habilidad que convierten en barro en piezas hermosas. Esto lo comparamos o le podemos dar un sentido a nuestra vida, podemos compararlo a nuestra vida. Dice que porque nuestras vidas están en las manos, no están nuestras vidas no están en manos de alguna fuerza invisible o destino, están en las manos del Dios Todopoderoso. Muchas veces cuando vivimos alguna situación, cuando tenemos algún problema, o de hecho cuando nos va bien, creemos, que tenemos buena suerte. Híjole, tengo buena suerte porque tengo un buen trabajo, o tengo buena suerte porque me encontré algo, o tengo buena suerte porque en la vida me va bien, ¿verdad? Pero aquí nos dice que todo el destino está en las manos del Dios Todopoderoso. Es una fuerza invisible. Sabemos que Dios tiene el control de todo, de nuestras vidas, de las vidas de los seres que amamos. Entonces, lo que nos pasa no es casualidad, lo que nos pasa no es por azar del destino. Debemos entender que todo lo que nos sucede son situaciones que nuestro Dios nos manda porque Él las está manejando. Dice que el Señor no es solo nuestro Creador o el alfarero, es nuestro Padre y tiene un interés personal en nuestras vidas. Como bien lo hemos dicho, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial está al pendiente de todo lo que nos hace falta, está
atento para cuando nosotros oramos. Él dirige su oído hacia nosotros, cuando necesitamos algo, cuando queremos agradecerle algo, Él está siempre atento y Él nos atiende a todos, a cada uno de nosotros. Somos millones de seres creados en el mundo ahorita que están viviendo, que están en este mundo, y Él atiende a todos y a cada uno personalmente, como si nada más existiera un ser humano, ¿verdad? El poder de Dios es maravilloso, porque a pesar de que somos millones de personas, Él nos atiende como si nada más fuéramos uno. Él es un Padre amante, un Padre solícito, y está al pendiente de todas nuestras necesidades. Vamos a ver aquí las cualidades del alfarero. El alfarero tiene el poder, porque el barro no puede moldearse solo. El barro no puede moldearse a sí mismo. Solo Dios tiene el poder para dirigir nuestras vidas. Él es soberano sobre todas las personas y cosas. Vamos a leer Salmo 139. Salmos 139. Del 13 al 15. Salmos 139, del 13 al 15, y dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Amén, ¿verdad? Este hermoso salmo nos habla de que Dios está al pendiente de nosotros aún en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Desde antes de nacer, cuando estábamos en el seno de nuestra madre, Él tejió cada forma de nosotros. Él formó nuestras manos, nuestros pies, nuestro color de ojos. Nos hizo con ese amor y con ese interés tan personal de Él que no somos, a pesar de que somos millones de seres humanos, nadie somos iguales, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros somos especiales, diferentes, pensamos diferente, actuamos diferente y tenemos diferentes rasgos que Él nos dio desde el vientre de nuestra madre. No podemos ser bendecidos si discutimos con Él o tratamos de decirle lo que debe hacer o cuando le ignoramos. Muchas veces nosotros queremos que el Señor nos bendiga, le pedimos una bendición, quizá de un trabajo, bendición en la escuela o en nuestras vidas, pero le decimos: Señor, dame esto, pero lo quiero así, o dame aquello, pero dámelo así. Nosotros queremos siempre condicionarle a nuestro Señor cómo debe de ser nuestro trabajo, cómo debe de ser nuestro estudio. Siempre queremos, le pedimos, pero en nuestra mente nunca le dejamos trabajar a Él con su poder y su sabiduría. Siempre estamos condicionándole cómo queremos las cosas, porque muchas veces tenemos un trabajo y no estamos conforme con Él. Ay, no, es que son muchas horas o es poquito el sueldo, entonces… o vivimos tal situación, pero no, yo no la quiero así, yo la quiero de esta manera. Entonces nosotros debemos aprender que cuando Él nos da una bendición, cuando Él nos va a bendecir conforme a su sabiduría y conforme a su poder, porque sabemos que Él ya sabe el fin desde el principio. Nosotros no nos damos cuenta de lo que nos va a pasar si recibimos tal o cual cosa, pero Él ya sabe cómo vamos a actuar. Entonces Él siempre procura lo mejor para nosotros y nos da lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos y como lo necesitamos, ¿verdad? En Salmo 14, vamos a leer Salmo 14. Salmo 14, del versículo del 1 al 3, dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno. Pues este salmo nos reafirma, ¿verdad?, que somos seres pecaminosos, somos seres que no andamos en los caminos de Dios, no andamos en sus estatutos, y aún así Él nos bendice, aún así Él nos cuida, aún así Él ve por nosotros, no porque seamos merecedores, sino porque Él en su compasión, en su misericordia, toca nuestras vidas. Él todavía está al pendiente a ver quién de nosotros voltea a verle, a ver quién de nosotros va a buscar su camino, y Él está al pendiente de nosotros, a pesar de que seamos seres necios, como dice aquí, ¿verdad? Tenemos un corazón necio y a veces decimos, no existe Dios. Hemos vivido situaciones duras, situaciones quizá muy difíciles, y llega un momento en que decimos, a lo mejor Dios ni existe porque pues no me cuida a mí o no cuido esto. Si hemos perdido algún ser querido, llegamos a la conclusión de que le pasó tal o cual cosa porque Dios no existe, porque Dios, si existiera Dios, Dios le hubiera cuidado. Pero recordemos que todo lo que pasa en este mundo pasa por alguna razón. Entonces necesitamos entender que Dios sabe cómo van a pasar las cosas, y nosotros, aunque no entendamos el por qué ni para qué, debemos de aceptar su voluntad. Aunque nos duela, aunque sean situaciones difíciles, debemos enseñarnos a aceptar su voluntad y decir, pues bueno, Dios así lo quiso, pues que se haga lo que Él quiera, como quiera, y que nos resignemos, pero esperemos en Él, ¿verdad? También nos dice que nuestro Dios, nuestro alfarero, tiene un plan para nosotros. Dios, el alfarero, tiene un plan perfectamente hecho para nosotros, que somos el barro. Romanos, ayúdenme a leer, acompáñenme a leer Romanos 12, la cita de Romanos 12. Del capítulo 12, el versículo 1 y 2, y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, dice aquí, agradable y perfecta. Entonces esto nos reafirma que debemos de hacer su voluntad, que no es una voluntad. Dios no nos va a mandar a hacer algo que nos dañe. Dios no nos va a mandar a hacer algo que nos denigre o algo que no sea para nuestro provecho. Aquí lo dice en Romanos que su buena voluntad es agradable y perfecta. Entonces, hermanos, tenemos que entender que Dios quiere solo lo mejor para nosotros. Cuando Él traza algún camino para nosotros, aunque nos parezca un camino difícil, un camino insoportable a veces, debemos entender que Dios nos está guiando por ese camino porque va a haber un aprendizaje, va a haber un provecho para nosotros. Entonces tenemos que ser pacientes y tenemos que ser confiados con nuestro Señor. También acompáñenme a leer Efesios. Efesios 2, el capítulo 2. El versículo 10, Efesios 2:10, dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí lo reafirma la palabra de Dios, ¿verdad? Hechura suya somos, y Él preparó ese camino para que anduviésemos en ese camino. Nos puede parecer en el momento un camino tortuoso, un camino difícil. Por ejemplo, a veces nosotros como esposas, ¿verdad? Vamos a los pies de Cristo y le pedimos por nuestro marido, pero Señor, transfórmalo, conviértelo así, 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 así. Le condicionamos a Dios como queremos a nuestro marido, ¿verdad? Como si fuéramos a comprarlo así a una tienda.
pero tenemos que entender que si a veces el carácter de nuestro marido o el marido, el carácter de la esposa en la pareja, si no tenemos un carácter agradable, un carácter paciente, tenemos que entender que están en un proceso o estamos en un proceso. Sí, ¿qué más quisiéramos que tuviéramos una pareja, un marido, una esposa alegre, comprensiva, servicial, todo eso, ¿verdad? Todos esos encantos, todas esas cosas que nos agradan, pero tenemos que entender como seres humanos, como personas adultas, que nuestra naturaleza caída es algo que nos… Pues nacimos así, y cuando empezamos a conocer de la palabra de Dios, cuando empezamos a conocer el carácter de Cristo, pues nosotros quisiéramos que así rapidito que cambiara el carácter de nuestra pareja, de nuestro esposo, nuestra esposa, ¿verdad? Pero tenemos que entender que están en un proceso, estamos en un proceso. Entonces, si esa situación nos parece muy difícil, hay que acordarnos de aquí de la promesa que está en Efesios 2:10. Dios preparó de antemano este camino, entonces quiere decir que lo va a llevar a buen término. Tenemos que confiar en que esta personita que amamos pues va a cambiar, y que también nosotros tenemos que cambiar, y de la mano de Cristo vamos a poder llegar al fin de ese camino, ¿verdad? Vamos a poder salir triunfadores con Cristo. También nos dice aquí, vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 6, Filipenses 1:6, dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Aquí nos lo vuelve a confirmar. Dios inició una obra en nosotros que está siendo trazada en nosotros, y estamos en un proceso. Vamos creciendo espiritualmente. Antes éramos niños, bebés, pero ya empezamos a dar nuestros primeros pasos. Unos ya van caminando, otros ya van corriendo, otros casi llegan a la meta, pero todos estamos en el proceso. Aquí la palabra de Dios nos dice que la va a perfeccionar hasta el fin, hasta el día de Jesucristo. Entonces tenemos que tener esa fe de que ese barro que está moldeando nuestro alfarero, ese barro que somos nosotros, al final va a tomar una forma, no solamente una forma hermosa, sino también una forma que sea servicial. Vamos a ser un instrumento que le sirva a nuestro Dios, no solamente que esté lleno de belleza, sino que vamos a ser perfectos para la obra que nuestro Dios quiere hacer en nosotros. Son promesas maravillosas, ¿verdad? Dice, nosotros no podemos ver el producto terminado o la obra terminada en nosotros, pero Dios sí. Y Él promete que será, y es maravillosa. Entonces, quizá nos desesperemos en el momento, queramos que todo sea rápido, todo sea, ay Señor, haz esto ya, ay Señor, yo quiero esto ya, pero la palabra de Dios nos dice que estamos caminando poco a poco en el camino, y que al final lo que Dios termine, el producto final va a ser un producto perfecto, un producto hermoso, un producto útil. Esa promesa debemos hacerla nuestra y debemos esperar en Dios. También en 2 de Timoteo 2, Segunda de Timoteo 2, el versículo del 19 al 21, dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de esta cosa, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bueno, aquí en 2 de Timoteo nos dice algo muy fuerte, ¿verdad? Pero muy cierto. Dice que nosotros los seres humanos somos comparados con los utensilios que hay en una casa grande. Hay utensilios de oro y plata. ¿Cuáles son esos utensilios de oro y plata?
utensilios hermosos, utensilios de mucho valor, ¿verdad? Personas que sirven a la causa de Dios, personas que están en la lucha y que no se sueltan de la mano de Dios. Y también hay utensilios de madera y de barro, dice. Entonces, a veces nosotros somos utensilios de madera y de barro, quizá de poco valor o quizá no tan serviciales como los otros utensilios de finos, pero dice que unos somos honrosos y otros somos viles, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, aunque en el corazón se sienta que somos poca cosa, no debemos de sentirnos así, porque a la vista de Dios somos preciosos, pero ¿honramos a Dios o lo deshonramos? Hay que preguntarnos nosotros, ¿estoy sirviéndole a Dios? ¿Estoy avanzando en el camino o estoy estancado? ¿O soy piedra de tropiezo para mi hermano, para mi prójimo? ¿Qué soy? ¿Un vaso honroso o un vaso vil? Entonces debemos analizarnos perfectamente, hermanos, cómo estamos caminando, cómo estamos actuando, qué estamos haciendo para honrar a Dios, ¿verdad? Vamos también a 2 de Corintios. 2 de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 7 nos dice así. ¿Lo tenemos? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando yo estaba leyendo este versículo, yo decía, bueno, ¿qué me quiere decir aquí Dios? Tenemos este tesoro en vasos de barro. La palabra de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios es un tesoro. La gracia de Dios es un tesoro y nosotros somos los vasos de barro. Pero ¿por qué nosotros somos vasos de barro? Nos dice aquí que para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para no tomar la gloria que no me pertenece, para no adjudicarme el poder de Dios, para no crecerme por algo que no es mío. Tengo que ser un vaso de barro, un vaso sencillo, un vaso humilde, un vaso útil, pero que esté lleno del poder de Dios, de la gracia de Dios, para no jactarme de que yo valgo mucho, sino que vale lo que tengo adentro, el contenido, el carácter, la gracia. Entonces es muy importante que no seamos personas altaneras, que no seamos personas crecidas, porque Dios nos ha dado un don, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado todo lo que Él quiere darnos, bendecirnos. No porque Dios me ha bendecido quiere decir que yo lo merezca, ¿verdad? Ay, tengo mucho porque porque valgo mucho. Entonces nosotros debemos de tener un carácter sencillo, sabiendo y aceptando que somos solamente vasos de barro, que estamos llenos del tesoro, de la gracia de Cristo, de la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos también a leer Hechos 9. Hechos 9, el versículo 15. Y dice así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén, ¿verdad? Aquí está hablando el Señor de Saulo, cuando mandó a esta personita a que fuera a ver a Saulo, y le dice, no recuerdo el nombre de quien le dijo, no Señor, pero es que él ha perseguido a tu gente, él ha perseguido a tu pueblo, él es malo, él le sirve al Sanedrín. Entonces nuestro Dios le dijo, instrumento útil me es este. Entonces, porque se va a presentar a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Saulo, a pesar de que estaba actuando equivocadamente, Dios lo estaba preparando para ser un instrumento, un vaso de barro
que iba a ser un instrumento para nuestro Dios, iba a estar lleno del poder de Dios, iba a estar lleno de ese amor hacia Cristo para poder presentarla, para poder enseñar la palabra de Dios, para poder presentar el evangelio a los gentiles y aún a los reyes, ¿verdad? Iba a estar de pie ante los poderosos de la tierra. Y como iba a tener el Espíritu de Dios, iba a tener la sabiduría, iba a tener la entereza para poder presentar la palabra de Dios con el poder que tenía. Dice aquí, los creyentes son los vasos de Dios moldeados por Él para contener el tesoro del evangelio. Somos vasos de barro simple, sin valor, pero llenos del tesoro que nos agrega valor y un alto precio. Pero esta sola es por la excelencia del poder de Dios, para que la gloria sea para Él y aceptar que somos un simple instrumento. Aquí reafirmamos, ¿verdad?, que todo lo que Dios nos dio, la bendición que tenemos, no es porque la merezcamos, sino porque Dios nos ama y estamos llenos de su gracia y somos nosotros simples vasitos sencillos, pero llenos del poder de Dios. Vamos a leer Salmos 103. Salmos 103. El versículo 14. Salmo 103, 14. Y dice así: porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Bueno, dice que los seres humanos estamos hechos de barro. Algo muy interesante que aprendí en este tema, que dice que el barro solo es polvo, solamente es polvo, pero ya mezclado con agua, pues ya se hace el barro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si solamente fuéramos polvo, fuéramos inútiles, pero al mezclarnos con agua se forma el barro, ese material que se puede formar por el alfarero. Pero algo interesante, dice que el agua del Espíritu de Dios nos ha dado vida mediante la fe en Cristo. De esto nos habla Gálatas 6, vamos a Gálatas. Gálatas 6, versículos 7 y 8 dice algo muy interesante. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A ver si es Gálatas 7 y 8. Sí, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Como les había dicho, ¿verdad?, el barro está formado de polvo y de agua. Nosotros, cuando dejamos que el Cristo agregue hacia nosotros agua del Espíritu Santo, llegamos a ser, ya podemos ser un barro moldeable, un barro que puede trabajar para Dios, porque dice que no podemos burlar a Dios, porque si lo que sembramos nosotros vamos a cegar. Porque dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Si nosotros nos empecinamos en hacer obras de la tierra, obras vanas, solamente vamos a estar viviendo en la banalidad. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Si estamos trabajando para Dios, si estamos trabajando para traer almas a los pies de Cristo, si estamos trabajando para ser mejores, vamos a tener buenos resultados. Pero si nosotros no escuchamos la palabra, si nosotros nos empecinamos solamente en ser polvo y en no ser útiles hacia Dios, para Dios, vamos a caer, pues vamos a estar corruptos, vamos a sembrar corrupción, dice aquí, a cegar corrupción. Vamos a estar siempre aquí en la tierra, vamos a tener lo que la tierra ofrece, que es pasajero, ¿verdad? Ningún lujo, ningún dinero compra la felicidad eterna. Y pues aquí la vida es un suspiro. Simplemente hay muchas personas que dicen: bueno, es que yo estoy viviendo aquí a gusto, tengo mucho dinero, tengo muchos bienes, pero si esa persona quizá viva 70, 80 años, a lo mejor pues va a disfrutar, ¿verdad? Pero si no le llega la enfermedad. Pero si esa persona vive 30, 40, 50 años,
pues qué es eso, qué son esos años para la eternidad de Dios, ¿verdad? Para Dios que no lo maneja el tiempo. Entonces debemos ver qué queremos ser. Un polvo que se mezcle con el agua del Espíritu para que seamos un barro y que Dios lo pueda moldear, o solamente un polvo que no se alimente, que no sea mezclado con el agua del Espíritu y que estemos dando frutos solamente para el mundo. Dios nos ha dado la vida mediante la fe en Cristo. Dice aquí, el barro no tiene gran valor en sí mismo, pero puede convertirse en algo grande y precioso si lo moldean manos apropiadas para el propósito adecuado. Dios nos creó y está al pendiente de su creación, nos sustenta, nos cuida, nos guía y moldea nuestro carácter a su semejanza. Si se lo permitimos, podemos elegir obedecerle, pero al alejarnos de él, pues no vamos a poder ser instrumento en sus manos, vamos a hacer lo que nos dé nuestra gana y sabemos que lejos de Dios no tenemos vida, sabemos que lejos de Dios no tenemos ninguna oportunidad, sabemos que si no estamos con Él no vamos a poder ser felices, porque si nos basamos a la felicidad del mundo, pues el tener mucho dinero, el tener muchas posesiones, a lo mejor te hace feliz en un momento, pero ya el instante en el que te sientes solo, en el que te sientes vacío, ¿verdad? Como lo hemos visto nosotros, hay muchas personas que son famosas, hay muchas personas que tienen mucho dinero, muchas personas que tienen, pues podríamos decirlo nosotros, ¿verdad? Que tienen todo, que no les falta nada, pero esas personas tienen sus vidas vacías porque muchas grandes estrellas del cine, muchos cantantes se han quitado la vida, se han suicidado, ¿verdad? Entonces, pues nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué si lo tenía todo? Pero aquí nosotros entendemos como cristianos, como personas que conocemos de Cristo, que llega un momento en que todo es frivolidad, que va a llegar el momento en que nos vamos a sentir vacíos y nada nos va a llenar. Entonces, cuando nosotros hacemos que nuestra vida sea el centro Cristo, pues tenemos ilusiones, tenemos esperanza, tenemos felicidad y trabajamos para el futuro, pensando cuando se pueda compartir la vida con Cristo en la Canaán celestial, nos da mucha felicidad, ¿verdad? El pensar que vamos a tener una vida hermosa donde podamos ir a un lugar donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber muerte y vamos a ser jóvenes eternamente, pues nos da mucha ilusión, es un incentivo muy grande. Entonces es mejor que trabajemos ahorita, que suframos un poquito para ganarnos la eternidad, para compartirla con Cristo, a que estemos ocupados haciendo cosas aquí en el mundo. Ahora sí que, como dicen, hay que hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y aquí, pues si tenemos una casa grande o mucho dinero, pues a lo mejor un temblor, un terremoto o algo nos va a destruir nuestra casa, ¿verdad? A lo mejor también una mala inversión nos va a hacer perder nuestro dinero. Y pues es mejor trabajar para la vida eterna que para estar en este mundo, ¿verdad? Vamos otra vez a Salmo 33, nos da también un mensaje, Salmo 33. Salmo 33 y el versículo del 13 al 15 dice así: Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Vemos que si el barro, o sea nosotros, bueno, también antes de eso vamos a leer también Salmo 52 para completar la idea. Salmo 52, del 1 al 5. Toda la palabra de Dios, ¿verdad?, nos da conocimiento y nos ayuda a entender un poco su carácter. Salmo 52, del 1 al 5 dice así: ¿Por qué te jactas de la maldad, oh poderoso?
La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace regaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. En la promesa, ¿verdad? Dice Dios que ¿por qué nos jactamos de la maldad? ¿Por qué somos, nuestra lengua es máquina de agravio? Como navaja afilada hace engaño nuestra lengua, ¿verdad? Nos pregunta nuestro Dios que por qué nos empecinamos en hacer cosas malas. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Aquí viene la promesa también, ¿verdad? Bueno, estás actuando mal, estás haciendo las cosas como a ti se te antojan, entonces también yo voy a hacer juicio contra ti, ¿verdad? Te voy a destruir, te voy a desarraigar, te voy a desaparecer de la tierra. Pues aquí nos dice que si nosotros, dice, vemos que si el barro nosotros nos sometemos a las manos del alfarero, si no nos sometemos a las manos del alfarero, nos vamos a arruinar, vamos a hacer un barro que no sirve para nada. No se puede, el barro no se puede automodelar, tiene que dejarse moldear por el alfarero. Un cambio exterior no es cosecha de Dios. Bueno, también aquí nos dice que a veces decimos, hay mucha gente que dice, es que yo no ocupo de Dios para ser bueno, para hacer el bien, pero nos estamos engañando, nos estamos autoengañando porque pongan un pedazo de barro y déjenlo solo, no va a poder tomar ninguna forma, va a ser ahí el pedazo de barro. En cambio, cuando el alfarero lo moldea, pues lo va a transformar en algo, como ya lo hemos hablado, en alguna vasija o en algún plato, pero el barro solo no puede moldearse y nosotros mismos también, por nosotros mismos no podemos hacer un cambio interior, no podemos tener… no podemos dar un fruto que le agrade a nuestro Dios porque dice que pues podemos tener un cambio exterior, podemos tener una educación buena, podemos tener buenos modales, una correcta manera de expresarnos, pero eso pues no es suficiente, es nada más ser una educación externa. No podemos automodelarnos, pues Cristo quiere que seamos barro dispuesto, que nos pongamos en sus manos para darnos una forma preciosa, para convertirnos en vasos aptos para depositar su gloria. No seamos simples montones de polvo, lejos de Dios. Él quiere que cooperemos en la oración, la meditación, la obediencia a su voluntad y al rendimiento a su toque tierno. Entonces, si nos hemos preguntado alguna vez, bueno, yo quiero ser un barro en manos del alfarero, ¿qué tengo que hacer? Y nos dice Dios, tenemos que cooperar en la oración, aquí está la clave. Tenemos que meditar también, tenemos que ser obedientes y rendirnos al toque divino de nuestro Dios, al toque tierno. Debemos de ser en todo tiempo obedientes a Él, tenemos que orar, tenemos que meditar, estar en comunión con nuestro Padre, como Él lo estuvo cuando estuvo aquí en el mundo, ¿verdad? Recordemos que los evangelios nos hablan que Él muy de mañana iba a orar o aún muy noche, estaba Él bajo algún árbol, cerca de algún bosque, de algún huerto, orando, meditando en comunión con su Padre, y eso le daba fuerza, le daba fe a Él, le daba esperanza para poder otro día enfrentar los problemas, para sanar a los enfermos y a los endemoniados que le llevaban. Entonces, aquí tenemos, ahora sí que es un tip para que estemos con Dios, orando, meditando, obedeciéndole y rindiéndonos a su voluntad. Vamos a 2 de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo del 13 a 14, dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, nos dice que nosotros, Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Dios quiere que todos nos salvemos. El plan de Dios es que todas sus criaturas, todos sus hijos, todo el barro se salve, pero pues nosotros tenemos la decisión. ¿Cómo nos vamos a salvar? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si nosotros confiamos en Él, si nosotros nos santificamos, vamos por un buen camino. Él nos llamó mediante nuestro evangelio. Él nos dejó su palabra, para que la estudiemos, para que conozcamos su carácter y para que sepamos qué quiere Él de nosotros. No nos dejó, no estamos a ciegas caminando nada más así y a ver cómo nos sale, ¿verdad? Tenemos una guía, tenemos un camino que seguir para poder alcanzar el ideal, para poder seguirle y servirle. También para ser alfarero, Dios tiene mucha paciencia y dice así: Dios el alfarero trabaja con paciencia el barro, moldeando tiernamente su forma. Dios dirige pacientemente nuestras vidas. A menudo usa las manos de otras para ayudar a formarnos. Padres, maestros y otros creyentes, incluso a los que nos persiguen, se requiere de un buen tiempo para hacer un producto que valga la pena y Dios está dispuesto a esperar hasta el último momento. Entonces, muchas veces Dios nos habla mediante nuestros padres, nuestros maestros, nuestro prójimo, nos enseña algo. Dios quiere enseñarnos una lección. Dice también que inclusive por los que nos persiguen, ¿verdad? Conocemos que hay muchos personajes en la Biblia que sufrieron ciertas cosas, pero que al final Dios les dio su bendición y tuvieron un buen fin o un final feliz, como dicen. Vamos a leer Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, el capítulo 5, del 1 al 4, y dice así: No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Él nos habla aquí que nosotros debemos de ser, al reprender a las personas, al anciano, lo debemos hacer con amor, como lo haríamos con nuestros padres, y a los más jóvenes también, ¿verdad? Con paciencia. Dice que también a las ancianas como madres o a las jovencitas como hermanas, así hay que tratarlas con toda pureza. Pero nos dice también que si somos abuelas, si somos abuelos, tenemos que enseñar primero a nuestros nietos a ser piadosos, a ser buenos, porque muchas veces queremos enseñar el evangelio a los vecinos, al prójimo, queremos que sean buenos y nuestros hijos o nuestros nietos nada más no entran, como dicen por ahí, ¿verdad? No los metemos en cintura, hacen lo que quieren. De hecho, cuando venimos a la iglesia a veces nuestros hijos son el peor ejemplo, o nuestros nietos, brincando, saltando, no ponen atención, y nosotros queremos que los hijos de nuestros hermanos sean bien portados, sean pacientes. Entonces aquí nos exhorta a que les hablemos con amor, a que les hablemos con paciencia, pero que eduquemos siempre a nuestra familia, que empecemos por la familia. Dice aquí: debemos aceptar que a nuestras vidas no las controla la suerte ni la casualidad. Como creyentes sabemos quién es Dios, porque Dios controla nuestra vida. Él controla las circunstancias que nos rodean y que nos moldean. Él fue quien dispuso que el joven José fuese vendido como esclavo y fuera a Egipto, donde sería moldeado como esclavo. Recordemos la historia de José, ¿verdad? Que sus hermanos lo vendieron, él era muy jovencito, lo vendieron, él sufrió mucho, pero al final terminó siendo un gobernador.
terminó sirviéndole a los planes de Dios. Cuando hubo hambre en la tierra, José sustentaba a su pueblo y no murieron. También nos habla de Jonás, también la lección que Jonás le enseñó Dios, cuando le dejó vivir 3 días en el vientre del pez, ¿verdad? Recordemos que Jonás no quería obedecer, no quería amonestar a Nínive, porque sabía que por la misericordia Dios lo iba a perdonar, pero al final cuando él huyó y cayó en el vientre del pez, pues estuvo ahí 3 días meditando y al final pues entendió que la voluntad de Dios debe de cumplirse, nos guste o no nos guste el fin, nos guste o no nos guste lo que vaya a pasar, y pues tenemos que obedecer porque Dios siempre tiene un propósito. También recordemos a Saulo, cómo lo hizo ciego por unos días para que lo pudiera conocer y pudiera ser de él un siervo fiel. Pues así tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? De personas que sufrieron muchas calamidades, sufrieron situaciones difíciles, pero al final su vida fue como ejemplo, su vida mostró lo que Cristo quería, su vida mostró el evangelio de Cristo. Entonces dice aquí, quizá ahora mismo nos estemos preguntando por qué estamos viviendo tal o cual situación que nos aflige o nos está afligiendo o nos limita, y pensamos que Dios ha sido o está siendo muy duro o riguroso con nosotros. Vamos a Romanos 8:28 para que nos conteste por qué vivimos tales o cuales situaciones que a veces no entendemos o no queremos entender. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las vicisitudes que hemos pasado, todas las cosas dolorosas que hemos pasado nosotros, querida persona que nos estás sintonizando, que nos estás oyendo a través de las diferentes plataformas, también a ti te habla el Señor, que si estás sufriendo una enfermedad terminal, que si estás postrado en cama, que si tienes una situación económica muy difícil, que si tienes una situación sentimental, tu esposa, tu esposo ha muerto, tu esposa, tu esposo te ha abandonado, tus hijos han fallecido, tus hijos están enfermos, tuviste algún accidente, tuviste alguna situación, te corrieron de tu empresa, no tienes dinero, no pienses que Dios se goza en hacer esas cosas. Él te está preparando para algo, tiene un plan maravilloso para ti, tiene un plan maravilloso para mí. Él está abriéndote el camino, enseñándote el camino que debes de seguir para que termines siendo un instrumento que les sirva. Debemos de entender que todo lo que Dios nos hace vivir es siempre para nuestro bien, son lecciones que nos da para que nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento como individuo, para nuestro crecimiento como miembros de la iglesia, para nuestro crecimiento como utensilio para Dios, ¿verdad? Dice: pero algún día nos daremos cuenta de esta verdad y afirmaremos que todas las cosas que en efecto nos ayudaron para bien. También conocemos la rebelión del hombre y el motivo de por qué se estropeó el barro, pues quería salirse con la suya. Cuán a menudo los cristianos estropeamos nuestras vidas haciendo nuestros planes fuera de la voluntad de Dios. Si solo pudiéramos ver el hermoso vaso en el que Cristo nos va a convertir, nunca, pero nunca le desobedeceríamos. Es triste, pero pensamos que sabemos más que Dios, sabemos más que Dios acerca de nuestra propia vida. Dios en su gracia nos perdona y moldea de nuevo. Algunas veces usa pruebas difíciles para conseguir que nos sometamos. Algunas veces nos llama la atención con situaciones difíciles. Para que una vasija sirva para algo, debe pasar por el horno. El calor le da al barro fuerza y belleza e incrementa su utilidad y valor. A veces nos preguntamos, bueno, yo le quiero servir a Dios, yo quiero ser parte de Él, de que Él sea el centro de mi vida, pero ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué esta situación tan difícil? Aquí nos dice que el horno, el calor, le da al barro no solamente belleza, sino también lo hace fuerte. Entonces también nosotros tenemos que entender que las pruebas que nos pone nuestro Dios nos van a hacer de nuestro carácter algo más agradable. Si tenemos un carácter fuerte, pero no fuerte que le sirva a Dios, o sea, porque muchas veces decimos, es que ese es mi carácter, yo tengo un carácter fuerte. No, tenemos un mal genio, ¿sí?
El carácter fuerte es el que soporta todas las pruebas que Dios le da sin renegar y dice: Señor, pues es tu voluntad, hágase como tú quieres, yo soy materia dispuesta. Dice que debemos entrar en el horno de pruebas en nuestras vidas. Dios conoce nuestros límites. Vamos a 1 Corintios 10:13, dice algo hermoso. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Alabado sea Dios, ¿verdad? Estás sufriendo una prueba ahorita de enfermedad, una prueba de falta de dinero, una prueba de una separación, una prueba de una muerte de un ser querido. Hermanos, dice que nuestro Dios nunca nos va a tentar en algo que no podamos soportar. Él es fiel. Él con la tentación nos da la salida, gloria sea para Dios, ¿verdad? Entonces, si estamos sufriendo ahorita en alguna situación triste, no hay que ponernos, como dicen por ahí, no hay que abandonarnos a la desesperación. Dios está trabajando en ti, Dios está trabajando en mí, y Él quiere algo, Él te va a dar algo como se lo dio a José, como se lo dio a Jonás al final, una situación en la que tú puedas verle tal cual es, lo que significa que Él esté en tu vida, lo que significa que Él esté al control de todo. Cuando tengamos pruebas, aceptamos confiados en Dios, entrar al horno de la aflicción, porque según sea su voluntad, podemos llegar como nación o como individuo en nuestra vida al punto sin regreso, como lo dice Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes, ya para finalizar. Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes 23:10 y dice así, 23. Segunda de Reyes 23:10 dice así: y los hijos de Simeí, Jafat, Sina, Jeús y Bera, estos 4 fueron los hijos de Samuel. No, entonces no es esa, no, esta es Crónicas, perdón. Segunda de Reyes. (23:10) dice así: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Pues estamos viendo aquí que en la antigüedad, cuando los reyes desobedecieron, hicieron su voluntad y empezaron a quemar sus hijos para honrar a los dioses paganos, ¿verdad? Pero dice aquí: si el barro se endurece, ya no puede ser modelado. Una vasija no produce nada, solo recibe, contiene y da. Al aceptar ser instrumento para la gloria de Dios, recibimos sus bendiciones y se los damos a otros. Él pide que estemos a su disposición, que seamos limpios y estemos vacíos. En 2 de Timoteo, Pablo nos advierte que nos apartemos del pecado. Si estamos demasiado llenos de nosotros mismos, Dios no puede llenarnos, y si no estamos llenos, no podemos darle nada a nosotros. Hermanos, tenemos que entender que tenemos que ser materia dispuesta en las manos de Dios, que tenemos que dejarnos moldear, quitarnos ese carácter, quitarnos esas cosas que nos estorban para estar en su presencia. Y para finalizar, dice de esta manera: que si queremos ser vasos útiles, nos pongamos en manos de Él, que es el alfarero, que es el que tiene el conocimiento y la paciencia, porque solamente Él nos puede llevar por senderos donde podamos crecer espiritualmente, en senderos donde pueda haber provecho para nosotros, para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces, no debemos de renegar si estamos viviendo una situación en la que estamos sufriendo, en la que estamos pasando esas pruebas tan duras. Hay que ponernos en manos de Dios y confiar que Él lo está haciendo para convertirnos en vasos preciosos. Que el Señor nos ayude a ser vasijas de horno apropiados para el uso del Maestro.
Si no nos dejamos moldear por Dios, sufriremos pérdidas, pues no tendremos el Espíritu de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y nos fortalezca para poder aceptar su voluntad, aún en esas situaciones en las que estamos sufriendo por la pérdida de un ser querido, y que podamos entender que todo lo que Él hace lo va a perfeccionar. Él comenzó la perfección en nosotros y vamos poco a poco, y Él al final va a terminar la obra en nosotros. Tenemos que confiar que vamos a llegar a donde Él quiere que lleguemos, para que podamos ser vasijas útiles, vasos de barro hermosos, acabados en fuego, que nos va a santificar para estar compartiendo con Él por la eternidad. Que el Señor les bendiga.